Los pulgarcitos, eso es lo que les hemos dicho hace un momento, que íbamos a hablar de los pulgarcitos, los nuevos pulgarcitos. ¿De qué estamos hablando? Sobre todo de jóvenes, los jóvenes actuales que utilizan, por ejemplo, pues todos los medios digitales, por ejemplo, los teléfonos móviles de forma constante, continua a lo largo del día. ¿Qué transformación va a sufrir nuestra sociedad en esta era digital? Sobre todo, ¿qué consecuencias, ¿no?, conlleva de alguna manera ese cambio de vida con el uso, por ejemplo, de la telefonía móvil? El asesor, el coach y sociólogo Jesús Hernández Aristu nos va a hablar de esta revolución de los nuevos pulgarcitos. ¿Qué tal estás, Jesús? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿por qué el nombre, no? Los nuevos Bueno, pulgarcitos. es un nombre que he encontrado en un libro que compré hace poco tiempo, Sí. en uno de mis viajes, y me llamó mucho la atención la anécdota que contaba el autor, un filósofo francés, Serres, que cuenta que en tiempos de Domiciano la zona de París estaba ocupada por los romanos y había ya un grupo de cristianos allí, entre ellos estaba el primer obispo Dionisio, y fue condenado a morir decapitado. Y entonces los soldados romanos tenían que subir al monte, que es Montmartre, y allí lo debían de decapitar. Pero en el camino, se ve que hacía calor en París en ese día, pues se cansaron de subir y dijeron, va, que siga él si quiere, lo vamos a decapitar aquí y ya está. Y lo decapitaron a mitad de camino. Y entonces Dionysius cogió su cabeza, se la puso debajo del brazo y siguió el camino, naturalmente con gran susto y espanto de los soldados que le estaban acompañando. Y posteriormente se cuenta que la lavó, su cabeza la lavó en una fuente y la llevó después a lo que es hoy la Catedral de Saint-Denis en París. Bueno, esa es un poquitín la historia, Sí, pero indica muy bien lo que podemos ir observando actualmente. Seguimos teniendo clases, tenemos escuelas, seguimos teniendo universidades, libros, bibliotecas, todo eso donde se va almacenando el saber, lo que ha dado el ser humano de sí con la cabeza. Pero actualmente las nuevas generaciones no llevan eso en la cabeza, ni lo asumen siquiera de sus maestros, sino que lo llevan debajo del brazo. Es el símbolo del ordenador que cualquier estudiante, cualquier persona lo lleva debajo del brazo. No solamente eso, sino también estos grandes nuevos móviles en la que tenemos acceso al saber directo, sin necesidad de maestros, Claro, sin necesidad de escuelas, sin necesidad de clases, lo tenemos ni todo biblioteca. en un clic, ¿no? Efectivamente. ¿Y eso qué está suponiendo ya, Jesús? ¿Y qué va a suponer en nuestra sociedad? Yo creo que, yo me acuerdo que en los años 90 leíamos a algunos sociólogos que hablaban ya de estos cambios y hablaban, por ejemplo, Beck, un sociólogo de la Universidad de Múnich, hablaba de una revolución silenciosa. Yo creo que ya no es la revolución silenciosa, sino que por todos los sitios hay pantallas, ruidos y gente en movimiento. Y por tanto, yo creo que se haga de alguna manera cerrado. Ya no podemos hablar de que va a venir una revolución, sino que la revolución ya se ha completado. Entonces nos encontramos con situaciones absolutamente distintas a lo que teníamos hace 15 o 20 años. Y eso yo creo que todavía no somos del todo conscientes de lo que está ocurriendo. Y la vivencia que estos jóvenes o estos pulgarcitos, que así los llama este autor, tienen del espacio, del tiempo, del espacio físico también, es muy distinto al que hemos tenido hasta hace poco tiempo. Claro, y podremos entendernos quizá de generaciones diferentes con las personas más jóvenes que han nacido, bueno, pues utilizando los dedos, sobre todo el pulgar, ¿no?, para la vida. ¿Podremos entendernos? ¿Será más complicado entenderse con lenguajes tan distintos? Es ya complicado entenderse. En primer lugar, vivimos en una sociedad muy individualizada en la que cada uno casi desarrolló su propio lenguaje, pero es que ellos están creando un lenguaje que es distinto al que hemos manejado hasta ahora.
Y entonces en ese lenguaje ellos a veces se entienden, a veces tampoco, porque yo tengo una anécdota muy personal en mi época de tener los hijos pequeños y haber recibido un mensaje que leí yo y me encontré con que no entendía nada de lo que ponía. Y entonces pregunté a uno de mis hijos qué es lo que pone aquí y me contó. Me dice, papá, tú no entiendes nada de esto. Pero es que ya esto hace ya igual 10, 12 años. Es decir, durante todo este tiempo el estilo, la visión, la percepción de la vida y de los espacios, del conocimiento, de las relaciones, ha cambiado fundamentalmente. Y por eso a veces yo suelo hablar de rupturas que hay, que tenemos unas generaciones con respecto a otras. ¿Y qué tipo de hombre genera este que estamos asistiendo, al Pues que uno estamos muy asistiendo interesante, ahora, ¿no? muy interesante, y que el libro al que he hecho referencia lo señala, y es que pueden recrear todo. Son capaces de crear mundos virtuales, de crear relaciones en muy poco tiempo, pueden movilizar a las personas, se pueden encontrar, pueden burlar si quieren a otros colectivos. Es un poder enorme que se escapa a las concepciones normales que hemos tenido hasta hace poco tiempo sobre el poder, por ejemplo. ¿Se aventura la peor consecuencia de esta rapidez, de este dinamismo en la vida, de este ahora y ya? La palabra peor indica que esto es malo o así. No estoy hablando yo, no estoy haciendo un juicio moral de esto, al contrario. Estamos en situaciones distintas a las que hemos conocido. Y por tanto es una realidad nueva y ellos la viven también como una realidad nueva, y realidades que son nuevas y distintas tienen una dificultad que es la de entenderse, pero precisamente por eso quizá sea necesario un esfuerzo que ya lo estamos haciendo en gran medida para entender ese lenguaje virtual, ese lenguaje rápido, ese lenguaje de ahora y no mañana, etcétera. Es un esfuerzo que tenemos que hacer las generaciones mayores para poder seguir un poquito el ritmo de ellos. Pero también es un mundo fascinante porque se crean nuevas realidades. Claro, claro. ¿Que se van a asemejar quizá a culturas más avanzadas que la nuestra o no? Avanzadas, hay una cuestión que ya en los años 80, recuerdo aquel libro famoso de Fritjof Capra, que lo titulaba el culmen sería la traducción para o punto de cambio, en el que contaba y preveían un cambio de conciencia en la humanidad, unos cambios de conciencia que solamente se dan cada 1000, cada 2000 años y no antes. Nosotros estamos viviendo ahora un poco el tiempo de Copérnico, el tiempo de Descartes y de personajes así que instauraron el racionalismo, la razón como principio fundamental. Solo sé que la razón como punto de referencia para toda la fundamentación. Pues esa era que ha durado 500 o 600 años y que nos ha posibilitado mucho, ha pasado ya. Y ahora ya se habla más de temas emocionales, etcétera. Está surgiendo una nueva conciencia en la humanidad. Y sería interesante dentro de unos años percibir cómo se concreta, tanto en instituciones como en formas de vida, etcétera, esa conciencia que la llamaron en aquella época de la cuarta dimensión. Claro, Jesús, está claro que por una parte hay quien avanza rápidamente con esta evolución sin freno, ¿no? Y por otra parte hay movimientos, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Que vuelven atrás, vuelven al campo. Y en Europa, y en también, España, ¿no? y en Navarra, y en fin, en todos los sitios. Y es una cuestión que tener también en cuenta. Los cambios no son para todos y al mismo tiempo, sino que tenemos que convivir culturas y percepciones distintas. Por eso quizá haya que acentuar que lo más importante en estas situaciones es el diálogo, porque las realidades son muy distintas. Pero siempre hay una tentación muy grande, también a nivel político en general, y es volver hacia tiempos pasados y querer solucionar problemas modernos, nuevos,
con recetas anteriores. Una de Eso ellas de es cualquier tiempo el pasado fue mejor, no encaja del no todo, encaja en ¿no? absoluto, en mi percepción por lo menos, no encaja absolutamente. Y por tanto, además de convivir, tenemos que tener cuidado de no caer a soluciones para problemas que ya no tenemos. Y eso en las administraciones, en la política, en la economía y así suele ocurrir con cierta frecuencia y a veces se convierte en una especie de tentación para problemas actuales. Bueno, este ha sido un momento de reflexión y momento de pensar en qué momento nos situamos, ¿no? Sí. Jesús Hernández Aristu, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, Siempre un placer. por invitarme, gracias. Gracias, Jesús. Es sociólogo, un hombre bueno, que conoce muchas realidades del mundo y que sin duda bueno, pues nos ayuda a comprender el momento presente. Nosotros a las 5:10 de la tarde volvemos al centro de Pamplona. Ahí sigue Carolina Calvo y un equipo de Navarra Televisión disfrutando de la festividad de San Blas. Carol, adelante cuando quieras. Bueno, Amaya, yo me lo estoy pasando estupendamente, qué bien rodeada estoy entre tartas, tortas de chanchigorri, rosquillas, caramelos, piruletas, todo dulces y bueno, es que hay que celebrar un día como hoy, ¿no, Angelines? Pues sí, mira, nosotros llevamos viniendo muchos años, hay veces que el tiempo acompaña, otros que no acompaña, pero estamos muy contentos de estar aquí, sí. Hombre, claro, Garrarte venís todos los años, venía tu madre, venía tu abuela, la bisabuela. Sí, nosotros venimos de toda la vida, bueno, yo cuando era pequeña ya me traía mi madre y bueno, los abuelos, todos, sí, mis hijos que están también por ahí vendiendo, o sea que esto va todo seguido, como el paso doble. Bueno, estáis copando bastante de la plaza de San Nicolás, tenéis en Garrarte 3 puestos aquí y estáis continuamente, vemos a Ángel que no para de servir, ¿no? Sí, eso es bueno, tú, y que no pare, que no pare. Claro. Sí, normalmente pues hay un puesto que es de mi hermana, un puesto de mi hermano, uno mío y otro de mis hijos. Claro. Esto es así. Y continuamente la gente está pidiendo productos para endulzar un día como hoy. ¿Qué es lo que más sale, Angelines? Bueno, pues nosotros de elaboración propia tenemos la rosquilla frita y tenemos todo tipo de caramélicos, que como son los chupetes, las figuricas, los martillos, los pirulís, bueno, en fin, todo el tipo de caramelo de San Blas, digamos, eso lo hacemos nosotros. Y luego el chanchigorri, nos lo hacen en Olite en un horno de leña muy bueno, tenemos las pasiegicas que las traemos de Alberite, el rosquito que es de Olite también muy rico, bueno, en fin, todo bueno. Y bueno, San Blas, el patrono de los otorrinolaringólogos y de los enfermos de garganta. Es importante no perder las tradiciones y llevarse un bocado a la garganta, oye, pues para curar, claro que sí. Aquí las abuelas compran todas el caramelo para el nieto. Claro. Para cuando tienen el mal de garganta, chupadica. Claro. Todo bendecido. Hombre, desde las 10 menos 10. Además, el párroco de la iglesia de San Nicolás es de nuestro pueblo, es de Tafalla. Así que nos echa doble. Chas. Doble, Tom requete bendecido. Bueno, pues repetimos, también desde Tafalla vienen Garrarte, así como venían Dulces Virgen de Ujue, con quienes hemos estado antes. Sí. Angelines, muchísimas gracias. ¿Cómo se plantea la tarde? Ay, esperemos que bien. Bien, ¿no? Nosotros esperamos a todo el mundo que venga. Aquí estamos con los dulces listos. Eso es, porque además también a las 7:30 recordamos que va a haber una actuación, ¿no? Aquí en... Sí. Pues yo me acabo de enterar, no me digas. Van a bailar, bueno, danzas, así que nada. Ay, el año pasado también hubo, claro, es verdad. Claro. Ay, qué mala cabeza. Así que nada, vais a estar muy bien acompañados y que trabajéis muchísimo esta tarde, Angelina. Y que vosotros lo veáis. Claro. Y la gente que venga, venga. Bueno, y ahora, Amaya, si me lo permites, después de haber trabajado, me voy a comprar pues un rosquito y junto con Imanol, que es quien está detrás de las cámaras, pues nos vamos a dar un pequeño homenaje. Y tú ya sabes, cuando acabe Me Importas Tú, aquí te espera la festividad de San Blas. Te esperamos. Pues sí, desde luego, después dentro de un rato a ver si queda ya algo, porque todavía me queda un ratillo aquí en Me Importas Tú y también, por supuesto, en Navarra Televisión, pero seguro que tengo algún rosco, que me guardarán, yo creo, para disfrutar, No sé. Bueno, el rostro que viene ahora al programa es Fernando Jauregui, que se está riendo como mis compañeros, porque en vez de rosco he dicho rostro, Bueno, espero que me disculpen. Fernando Jauregui, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Fernando Jauregui es astrofísico del Planetario de Pamplona
y nos va a hablar de si hay o no hay agujeros negros, porque nos sorprendió el reconocido físico Stephen Hawking diciéndonos que no había agujeros negros, y eso nos ha sorprendido a todos, hasta quienes no conocemos bien esta materia. Fernando, ¿hay agujeros negros y de qué estamos hablando? Esto de los horizontes, ¿qué es esto de los agujeros negros? Bueno, es sorprendente que la noticia sea que Hawking dice que no hay agujeros negros cuando Hawking es quizás el principal estudioso de los agujeros negros. No es exacto, o sea, no es correcto. Hawking no dice que no haya agujeros negros. Lo que está diciendo es que hay que interpretarlos de una manera distinta como se había hecho hasta ahora. Él hablaba, habitualmente se habla de una cosa que rodea al agujero negro, que es que llamamos horizonte de sucesos. Sí. Bueno, pues la implicación que tienen esas superficies que rodean al agujero negro son demasiado exigentes como para que no se plantee su existencia o la forma en la que se describían hasta ahora. Lo que se ha hecho es en los últimos años estudiar esas superficies que rodean a los agujeros negros, porque lo que no tiene sentido es que esas superficies tengan que empezar a existir antes incluso que los agujeros negros. En fin, había unas connotaciones un poco difíciles de digerir, y lo que se está haciendo es una reinterpretación de la teoría. Eso es lo que decía Hawking, que no existieran los agujeros negros. Que, bueno, como su propio nombre indica, son negros, aunque no son agujeros. Son más bien todo lo contrario, son más bien sumideros en los que la materia se condensa de tal manera que no hay nada que pueda escapar a la enorme fuerza de gravedad, ni siquiera la luz. Por eso se llaman agujeros negros. Sí, bueno, estamos viendo ahora al físico británico Stephen Hawking, que plantea este tema que quizás se ha lanzado a los titulares, no sé si de la forma más correcta, ¿no? Pero bien es cierto, Fernando, que algunos científicos ya en otros titulares también pues han dicho que de eso nada, ¿no? Que no estaban de acuerdo con el planteamiento que hacía el conocido físico. Bueno, digamos que todo lo que rodea a los agujeros negros es materia de investigación, de estudio, y es que, claro, ocurre una cosa, y es que de un agujero negro la luz no puede escapar, no podemos obtener información coherente de lo que hay ahí dentro, y por lo tanto no sabemos qué es lo que hay ahí adentro. Entonces, todo lo que rodea a los agujeros negros está muy cercano a la especulación, a las teorías que no son fácilmente o que no son en absoluto comprobables, y por lo tanto digamos que es una materia sujeta permanentemente a ideas revolucionarias, a cosas raras, a puertas a otros universos, en fin, a cosas más o menos fantasiosas que de todas maneras hoy la física hoy en día no puede describir. Bueno, pues es cierto, ¿no? que algunos científicos, bueno, pues dicen que el estudio de Hawking se ha quedado corto, que carece de detalles. A mí me llama mucho la atención la terminología que utilizáis los físicos, ¿no? Que es algo pues bastante complicado para quienes no dominamos la materia, porque habláis de agujeros negros o de horizonte de sucesos. Fernando, vamos a divulgar la ciencia. Explícanos por qué se denomina así, horizonte de sucesos. La verdad es que es de las pocas cosas de la física en las que los términos divulgativos son quizás más sencillos de explicar que el concepto físico que hay debajo de él. Un horizonte de sucesos, de alguna forma, es una superficie que rodea a un agujero negro, a una masa tan compacta que ni siquiera la luz puede escapar de su superficie, de tal manera que todo lo que hay dentro de esa superficie no puede de ninguna manera salir al exterior. Es decir, los sucesos que ocurren dentro y fuera, a un lado y a otro de esa superficie, digamos que están desconectados, porque el universo de alguna manera se separa. Nada de la información de dentro puede salir hacia afuera. Vamos a ver imágenes que apoyan, por supuesto, estas palabras, ¿no? Interesante, sin duda, el horizonte de sucesos, agujeros negros. Explícanos un poquito, Fernando, bueno, las imágenes que vamos a ir viendo, ¿no? Sí, yo creo que así nos hacemos a la idea. Sí, son secuencias de un programa de planetario que hicimos en el año 2009, con motivo del Año Internacional de la Astronomía, en el que explicábamos cómo es la vida de las estrellas, cómo nacen, cómo evolucionan y cómo las más grandes, las estrellas más masivas como el Sol, mucho más masivas que el Sol, perdón, evolucionan, y algunas de ellas pueden acabar formando agujeros negros. Estamos viendo una secuencia en la que están naciendo
varias estrellas a partir de una nebulosa primordial. La materia se concentra, empiezan en el centro a formarse las reacciones nucleares de fusión. Las estrellas empiezan a brillar y las que son más grandes evolucionan muy deprisa y acaban explotando como supernovas. La explosión de supernova, que bueno, en este audiovisual del planetario era de una violencia extrema, sobre todo cuando lo reproducimos con volumen, con sonido, y eso que en el espacio el sonido no se puede propagar, pero en el planetario sí. Son de una violencia absolutamente descomunal. Durante unas semanas una sola estrella emite al espacio la luz equivalente a cientos de miles de millones de estrellas. Es una cosa que está, como va a ocurrir ahora en el vídeo, algo fuera de toda comprensión humana. Aún así, las supernovas se ven. De hecho, esta semana los astrónomos están investigando, han encontrado una nueva estrella que ha explotado en una galaxia que está a millones de años luz de aquí, y la estamos viendo y la estamos observando. En el Observatorio Gregoriano, antes de ayer mandó Pedro Martorell imágenes de esa supernova. Bueno, ¿qué pasa después de que una estrella explote como supernova? Bueno, en muchos casos la materia que está en el interior se disgrega por la fuerza de la explosión. Otras veces queda un resto más o menos compacto, y si el resto que queda es suficientemente grande, la fuerza de la gravedad de ese resto es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Eso sí, todas las explosiones forman preciosas nebulosas de colores que se expanden por el espacio a miles de kilómetros por segundo y que portan en esas nubes de colores que estamos viendo montones y montones de núcleos atómicos más pesados que el hidrógeno y que el helio, y que de alguna forma van a ser precursores de nuevos sistemas planetarios, de nuevas estrellas, y quién sabe si en un futuro van a formar parte de nuevos seres vivos. El hecho de que nosotros estemos aquí contando estas cosas, hablando, comiendo roscos de San Blas, o viendo imágenes de cómo explotan las estrellas, es un indicativo de que nuestra estrella, el Sol, el planeta en el que vivimos y nosotros mismos, los átomos que nos forman alguna vez han formado parte de una explosión de supernova como esa que hemos visto. Otras veces, aquí lo que estamos viendo es un sistema de dos estrellas en el que una evoluciona más deprisa, explota como supernova. Es un sistema de dos estrellas, la explosión desestabiliza la estrella compañera, de tal manera que si en el centro de la explosión se ha formado un agujero negro, la gravedad, el tirón gravitatorio del agujero negro sobre las capas exteriores de la estrella hace que la materia poco a poco vaya cayendo hacia ese agujero negro. Se forma un disco de acreción, como vamos a ver. Es decir, la materia intenta entrar en el agujero negro, pero el agujero negro es tan pequeño que no cabe toda a la vez. Friccionan unos átomos con otros y se calientan de tal manera que alcanzan miles y millones de grados de temperatura. Y ese disco y ese efecto que forma la materia caliente al caer hacia el agujero negro hace que el agujero negro sea de alguna manera, entre comillas, visible. Visible no porque se vea, sino porque se ven los efectos que hace sobre la materia que está cayendo en él. Qué belleza las imágenes, la verdad. No sé si la pregunta ni siquiera si es del todo acertada, Fernando, pero ¿qué le podría pasar a una persona si cayera en un agujero negro? Bien, una vez que está dentro ya no sabemos qué le pasaría, pero es lo que le ocurriría antes de caer, lo mismo que le está pasando a esa materia arrancada de la estrella compañera en este caso, es espeluznante. La gravedad es tan intensa que la diferencia de gravedad entre los pies y la cabeza sería tan enorme que nos estiraría como un espagueti en cuestión de decenas de segundos. La diferencia de gravedad entre el hombro derecho y el hombro izquierdo tiene una pequeña componente hacia adentro. En ese caso sería tan enorme esa diferencia que nos aplastaría como si fuéramos de mantequilla.
por supuesto seríamos absolutamente machacados, nuestras células se romperían, nuestros tejidos, por supuesto, nuestras células, incluso nuestras moléculas y nuestros átomos quedaríamos convertidos en una especie de sopa de plasma muy caliente y desapareceríamos para siempre de este universo. Mejor no acercarse. Mejor no acercarse, ¿no? Lo del muro de fuego y todo esto, ¿no? Sí, habría una esfera de fuego. Bueno, antes de caer, si pudiéramos no morirnos, cosa que sería imposible, veríamos cosas muy extrañas. Por ejemplo, veríamos cómo el tiempo, que para nosotros transcurre como siempre, veríamos cómo en el resto del universo las cosas se aceleran, veríamos la luz que se vuelve de distintos colores, incluso podríamos vernos nuestra propia espalda mirando hacia adelante. ¿Qué te parece? Me parece apasionante, y a nuestros cámaras también, porque están todos mirando con total precisión, ¿no? Ellos estarían grabándose a sí mismos por detrás. ¿Os parece, chicos? En la esfera de luz de un agujero negro. Muy bien, impresionante, ¿eh? La verdad es que hoy hemos mirado el universo con ayuda de Fernando Jáuregui, que hace lo difícil, como es la física y la relatividad y la física cuántica y todo esto, más o menos fácil. Gracias, Fernando. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Un placer. Hoy hemos hablado de los agujeros negros que sí existen, nos dice Fernando Jáuregui, astrofísico del Club de Amigos de la Ciencia y del Planetario de Pamplona. Bueno, nosotros ahora ya pisamos el suelo y la realidad y vamos a ver un desfile de arte flamenco con poca ropa, vean. A la feria pueden ir sin peinetas, sin lunares y hasta sin falda, pero volantes que no falten. Este año aquí fresquita, que hace mucha calor. Y para combatirlo, estos diseñadores las han puesto más flamencas que nunca. La verdad que es que son algo difíciles de llevarlo. La bata de cola se acorta hasta la mínima expresión. Los escotes se agrandan hasta la máxima impresión. Su musa. Había inspirado en Rihanna. De ahí las gorras, las barriguitas al aire. Y con un halcón de mascota ya. Más bonita que ninguna. ¿Se atreven? La verdad que no. Algunos sí. Queda claro y transparente que en esta feria reinarán. Yo creo que me atrevería, la verdad. Las más osadas. Bueno, pues una nueva propuesta de moda flamenca, ya lo ven. Nosotros seguimos y les hacemos la siguiente propuesta, conocer qué está pasando en Navarra, algo que nos cuenta nuestro compañero Ricardo Beitia desde el plató de informativos. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. San Blas ha recorrido las calles de numerosas localidades navarras como Pamplona o Peralta, y todo a pesar de la lluvia y el frío que no ha impedido a los navarros salir a celebrar este día y comprar, por supuesto, los dulces que, según reza la tradición, curan, y más en días como hoy, los dolores de garganta. Así arranca este lunes, con cientos de personas desafiando, como decimos, al mal tiempo para hacerse con una de esas delicias, uno de los días más señalados en nuestro calendario. La Casa Real ha anunciado por primera vez cuánto ganará este año la reina y la princesa de Asturias. Hasta la fecha solo informaban de una cantidad global que se repartía en función de los actos oficiales en los que participaban. La reina cobrará 131.000 euros, la princesa Leticia 102.000. Y la empresa FCC Logística, suministradora de Volkswagen, convoca paros de 2 horas por turno a partir del jueves ante un conflicto con la dirección por un despido por absentismo que denuncian los propios sindicatos. El paro podría afectar a la planta navarra de Landave. Y aumenta la producción y la venta de vino de la denominación navarra después de años de descenso. De las bodegas de nuestra comunidad salieron el pasado año 634.000 hectolitros de caldos y mostos, lo que supone algo más de un 7% más que lo producido en 2012. Y 7 miembros de una misma familia tuvieron que ser desalojados anoche tras declararse un incendio en un local comercial vacío de la céntrica avenida de Zaragoza. Por suerte no hubo heridos ni traslados. También este mediodía un incendio en Pamplona. Y esa mañana se ha puesto en escena la obra número 36 que representan los alumnos del taller de teatro Navarro Villoslada. Este año han dado un paso adelante en cuanto al reto porque interpretan a Cyrano de Bergerac en verso.
Osasuna cierra esta noche la jornada sabiendo que el resto de resultados le han sido desfavorables. Los 3 equipos en descenso puntuaron y este se acerca a solo 2 puntos. Los rojillos visitan a un Villarreal al que también le urgen los puntos, pero por otro motivo bien distinto, no distanciarse de la cuarta plaza. Flaño y Puñal apuntan a sustituir a los sancionados Arribas y Silva. La Agencia Estatal de Meteorología decreta la alerta amarilla por nieve en el Pirineo Navarro con cota entre los 600 y 800 metros. Se esperan heladas que pueden afectar al resto del territorio foral. De todo ello hablaremos a las 8:30 en la segunda edición de las noticias. Nada más, Amaya, que pases una feliz tarde. Gracias, Ricardo. A las 5:30 vamos a ver con más detalle cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Hoy, desde luego, un día frío en la capital navarra y en buena parte de la comunidad. A ver las siguientes horas. Mañana martes, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos brumas y nieblas matinales con cielos que presentarán nubosidad variable y con lluvias que serán más probables al final de la tarde o por la noche. En el este y sur, alguna bruma matinal con cielos que presentarán nubes pero también abundantes claros. En el oeste y centro se pueden formar brumas o nieblas matinales con unos cielos que presentarán nubes y también claros y con lluvias sobre todo de cara al final de la tarde. La cota de nieve en torno a los 1.000-1.300 metros. En el resto del país, mañana martes esperamos cielos muy nubosos en Galicia, con precipitaciones débiles y en aumento a lo largo del día, hasta ser localmente persistentes, especialmente en el oeste. Las precipitaciones se extenderán al resto del tercio noroeste peninsular y con menor posibilidad a otras zonas de la península, siendo poco probables en el área mediterránea. En cuanto a la tendencia, para los próximos días esperamos jornadas con nubes, algunos claros, lluvias intermitentes y temperaturas que irán recuperándose debido a los vientos del sur. Muy bien, pues nos quedamos con el tiempo, hay que seguir abrigándose. Nosotros nos vamos ya mañana, ya saben que a partir de las 4, si tienen interés, estaremos aquí para contarles otras historias. Adiós.